7 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más Irecha. interesante. Yo estoy buscando aquí, a ver, hijo del ratón, bienvenido seas ratón. a tu capítulo. Mira, hasta en el capítulo de Irán comentó este hijo del ratón, estaría chido que hicieran un episodio de la cultura purépecha. Y ya trae 12 likes. Bien. Eso significa que hay 12 hijos del ratón. Bien. Hijos del ratón. Entonces sean Soy ustedes el ratón. bienvenidos. Soy Ovidio, soy el hijo del... Ah, ¿verdad? Es censurados aquí. Nos van a censurar. Bu. Pero amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este bonito capítulo ya obligado y debido a todos ustedes en el que regresamos ya de las noticias terribles del planeta Tierra. 2 semanas de noticias horribles. Continúan las noticias horribles. Como Irán siempre. parece ser que no va a dejar de pisar el acelerador. Parece que esto no tiene fin. Hay noticias, hay chismecito. Para empezar, el señor Bibi Benjamín Netanyahu está desaparecido, güey. Sí, no se sabe dónde está. No aparece. No aparece. ¿Y dónde está ese? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde está, bebé? Pero subieron un video hecho con... Con inteligencia artificial, en el que sale con 6 dedos, güey. Así es, Sale hermano. con 6 dedos diciendo, no, aquí está, vivito y coleando. Yo también No tengo le- 6 dedos. No le hicieron, mira. Aquí 6 dedones, porque, pues, al parecer, pues ya saben que en la guerra esto va y viene y uno tiene que hacer un ataque. Como viene pues, y va. Como viene y va, y, pues en la guerra uno tiene que responder con la misma moneda con la que pagaron. Por eso fue que Irán respondió de tal manera con las bases. Pero pues le faltaba responder el asesinato del ayatollah. Y pues Israel no quiere decir en dónde está Benjamín Netanyahu, que pasaba más de la mitad de sus días volando en el aire porque el miedo no cabe en burro. Así es, y también así los es, países así de la es. liga, ay güey, se me acaba de ir, güey, escandinava, dijeron, aquí no puede aterrizar ese güey. Sí. España también dijo, aquí no puede aterrizar ese güey. Y Ese pues, güey puede estar en todas partes menos aquí. no, y exacto, entonces no saben en dónde está y mientras más tiempo pasa, más se confirman los rumores de que el señor Benjamín Netanyahu se fue a su otra sucursal de Israel, ¿Estados Unidos? en el infierno. Ah. Sí, en el casi, en el No, Averno. güey, ese güey no puede ir al infierno porque lo gobierna, güey. Sí. Ese güey necesita... No sé si vieron ustedes Dragon Ball Super cuando van a buscar a Freezer en el infierno y no está. Entonces lo van a buscar al cielo y está así como que en un huevito Ajá. rodeado de conejitos bonitos y música linda. Y ese güey dice, esto es mi infierno. Algo así tiene que ser Algo- Netanyahu. algo No, así. así rodeado de niños, niños palestinos. palestinos diciéndole, papá, Te queremos. te queremos, papá. Sí, ojalá no se encuentre bien el señor Netanyahu. Digo, ya saben que las muertes no se celebran, pero ese va a ser un buen día. Sí, pero no lo celebraremos, pero ojalá ese día haya Así es. solecito, varios arcoíris. Ese día coman las flores helado. van a florecer, los pájaros van a cantar. Exacto. Eh, El mundo va a ser un poquito menos malo. Así es como cuando se murió la reina de Inglaterra. Sí. Así, más o menos. También tenemos una nueva noticia que hay que actualizarlos. Puedes ver como el video del argentino. ¡Se murió la hija de puta! Se murió. Dije, güey. No, güey, ¿cuándo fue, güey? Cuando se murió Margaret Thatcher, güey, prohibieron la canción de El Mago de Oz, güey. La de The Witch is Dead, porque la gente le estaba poniendo. No. Ding dong, The Witch is A dead, huevo. the Weekend of the West. La prohibieron porque se murió. Entonces, quién sabe cuál será la canción el día Que se muera que se muera Netanyahu. Netanyahu. Pero no se preocupen, aquí Va a la sonar- cantaremos nosotros. va a Con el sonar- ukelele la compongo, no se Va a preocupen. sonar Erika. Sí. Tan. Un No, quién das sabe. Heist. No, terrible. A ver, también yo tengo otra noticia. Ya salió, salió del juego el ayatollah Ali Khamenei y fue sucedido por su hijo Mojtaba Khamenei. Que, pues, el chismecito dice que, pues, es igual o peor de fundamentalista que su papá. Y, pues, Estados Unidos dice que, no, ¿qué decía Estados Unidos, güey? Tú me dijiste un chismecito ahorita, güey. ¿De qué? De que había otra persona que le habían puesto, ¿Qué? que era uno que estaba en coma. Ah, no, o sea, están diciendo que el hijo Del ayatollah. del ayatollah, que es el nuevo ayatollah ahorita, que en verdad, pues como no ha salido tanto,
que lo que pasa es que el güey está en coma en un hospital y que no sabe que es ayatolá y que Irán está en guerra. O sea, que ese güey lleva en coma muchos años y que nada más utilizaron su figura como para decir, pero ya salió un video. Pocamente probable. Y ¿sabes qué? Yo creo que viene. Y si el ayatolá estaba en contra de las armas nucleares, mi hermano, al que le acaban de matar no nada más a su papá, sino en el mismo ataque mataron a su esposa, a su hermana, a su sobrina y a su cuñado y a su abuelita. ¿Tú crees que va a querer algo con los Estados Unidos de Norteamérica? Te pregunto yo, güey. Nah, claro que no, güey. No mames. Va a Sí, venir. güey. ¿Cómo se llama? Cuando hacen la película 2, así de que es el remake. el remake, así que viene O sea, a todo gas. A todo gas. Ya encontré el video, güey. A ver. No está más. La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama, la vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar, comer sanguchitos. Comer sanguchitos. El día que se muera Netanyahu, aquí en Historia para Tontos, vamos a brindar y tener sanguchitos. Yo los traigo. No se preocupen, habrá sanguchitos. Para todos, por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto bueno. Mira. Ok. Tendremos que emular ese video. Ni modo. Para todos. Ya se había muerto el hijo de puta del marido, ahora se muere ella. Y estamos a pleno festejando por la muerte de todo puto inglés de mierda. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ay, Ya lo rompiste. Ya lo rompí. Es de allá arriba. ¿de dónde es? Fuerte aplauso para Teca, que ya lo rompió. Ya rompí. Auxilio. Sí sabe apretar, Listo. Apretas bien, apretas bien. Apretador profesional de palos. Está apretado el palo. Apretado el palo. Así que bueno, mi estimado Iker, pues bueno, la guerra sigue, la guerra continúa. Ustedes ya no lo van a ver en redes sociales y posiblemente una funa, pero voy a ir a la embajada de Irán el día de hoy. Porque justamente se va a hacer la presentación del nuevo ayatolá y hoy es un día importante del Ramadán. Entonces nos van a dar de comer comida iraní. Aparte dije como de a huevo, peda iraní. Y es como, no, esos güeyes no toman. ¡Qué hueva! Sí, no es halal, bro. No es halal. Minecraft tampoco es halal. Bueno, no sé si has visto esos videos de que está un güey así, como pues, de esos predicadores. No sé qué nombre le reciben. ¿Qué son, güey? O sea, como pues sí, predicadores. Como el rabino. Ajá. Pero de los musulmanes. Que le preguntan en internet de que Minecraft es halal y dice, no, sí es halal, nada más por si acaso no comas puerco. Just in case le hace. Sí. Hoy es la celebración, ahorita te digo, me dijeron que qué día era hoy. Ramadán. El Ramadán. No, güey, o sea, y si ya nada más que termine el Ramadán vas a ver cómo los iraníes empiezan a llenar sus pancitas de deliciosa comida y agarrar fuerza, que parece que esto no va a bajar. Otra noticia, Rusia ya le dieron la luz verde. Le dieron el permiso para vender petróleo en Europa, porque Europa se estaba quedando sin petróleo. Entonces, pues Putin ganó sin hacer nada, güey. Sí, güey, qué pinche envidia, güey. Es como yo cuando gano dinero sin hacer nada. Es como de, ok. Muy bueno. Es cuando te encuentras 500 pesos en tu bolsa. Estoy enojado. Hoy es el Día Internacional de Al-Quds. Ok. Que no sé qué sea, a ver, déjame ver. Al-Quds. Dice, Día del Al-Quds. Se celebra, o el Día Mundial del Al-Quds en la literatura oficial persa, es un evento anual celebrado en Irán y otros países del mundo desde la institución por el Ayatollah Khomeini en 1979 tras la revolución para la expresión de solidaridad con el pueblo palestino y oposición al sionismo y a un supuesto control israelí de Jerusalén, siendo esto un acto completamente antisionista. ¡Eso! El día de hoy se celebra el último viernes de mes de Ramadán. Bien. Sí, hoy es Al-Quds, hoy 13 de marzo. Hoy es el Día Internacional de Antisionismo. Hoy es el Día Internacional Antisionismo según Irán. Bien. Así que chinga tu madre, Benjamín Netanyahu. Y de paso, Milei, que también dijo que es el presidente más sionista del mundo. Boludo, que yo me considero el presidente más sionista del mundo porque yo estoy regalando la Patagonia. ¿Por qué me dices, che? Porque la verdad, o sea, a mí me dejó el judaísmo, dejó el orto de este tamaño, pero no nada más a mí, también la economía del país. Exacto. Y en otras noticias, en California
los altos dirigentes estadounidenses están pronosticando un ataque iraní de una sleeper cell en California, a lo que los californianos dijeron: si los 4 drones que se te perdieron los encontramos nosotros, significa que fue un false flag operation y fuiste tú. Entonces, pues, próximamente sabremos si algo le pasa a California. Güey, y si algo un le montón de analistas geopolíticos han dicho como, güey, Irán no tiene la potencia por atacar, o sea, para que cruce el pasa- Y continente. ni le interesa, güey. Ajá, güey, no le interesa Sería atacar. estupidísimo atacar suelo americano, güey. Acuérdense, o sea, y ustedes dicen, oye, sí, ¿por qué Irán no ataca suelo americano? Acuérdense lo que le pasó a Japón. Japón atacó Pearl Harbor y lo que hizo fue así, pues, agitar el avispero y los gringos dijeron, oh, sí nos atacaron. Guerra. Guerra. ¿No? O sea, ya porque nosotros ya creemos que sí necesitamos invadir Japón. Sí, sí. ¿No? Aparte, pinche Donald Trump dice, si yo quisiera, podría destruir Irán. Tú, Donald Trump, es como hablo. Es que pues, habla como hablo, ¿no? Destruir Irán. Destruir Irán. Destruir Irán. Bueno, if I want to, I could destroy Iran anytime I want. Pero no quiero. But I don't want. I really like Claudia Sheinbaum. Sí, no mames, no. Así que bueno, antes de continuar con este bello tema, que vamos a hablar algo que no tiene absolutamente nada que ver de lo que estamos hablando, Sí, sí. porque le vamos a hacer caso a un cabrón que llega comentando como pinches No, 10 ¿qué fue? Como 10, 12 capítulos. No ya lleva, mames, el hijo no, del lleva ratón. mucho más, güey, lleva El hijo mucho del más. ratón. Soy el ratón. No puedes decirme eso, güey, porque luego me llega. Vamos a hablar de los purépechas. De la cultura La purépecha o cultura del imperio purépecha. Del imperio de donde purépecha. sea que Así estás. es. Pero primero, antes que nada, Comentarios. comentarios. Mira, aquí dice Sara 0587, dice, yo bien asustada, y luego dicen la caída de la Ibero, y textualmente dije en mi mente, hijos de la verga. ¿Pero esos son los de YouTube o los de Spotify? No, es que quería leer ese Ya, del güey. principio. Jiveni dice, el güey de Corea del Norte es el niño gordito tetoncillo que tiene unos juguetes bien chidos y nadie quiere jugar con él. Sí es, güey. Sí es. Simón, sí Yo me es, acuerdo güey. que había un compita en la secundaria, güey. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Rodolfo. Algo así. Pero era un güey, o sea, súper gordito de cabello chino, que le hacían un chingo de bullying. El pobre morro no tenía muchos amigos, pero llevaba su Nintendo 10, güey. Y era así como de, güey, ¿me lo prestas para jugar? Y te decía, no. Nel. Y yo, hijo de puta, por eso nadie te habla, culero. Sí, mira, justo aquí pusieron Mario Alberto López, habla de la miniatura, dicen, entendí la alta referencia de Evangelion en la imagen del capítulo, o sea que esta guerra va a tener 3 finales distintos y en 30 años va a haber un remake, lo más probable, lo más probable. Y ahora tendré un remake del remake, tienes toda la razón. Tienes razón. Ana Sandoval 5108 dice, hola Tonotos, siento que Dios me mira a los ojos y me sonríe cuando abro mi YouTube y veo video nuevo de Historia para Eso. Tontos. Sé que será el mejor viaje a la escuela cuando hay podcast nuevo. ¿Podrían compartir alguna de sus fuentes de información confiables? Quisiera estar más informada. No, No. Somos el niño No, siguiente gordito comentario. tetoncillo. Ajá. Ay, yo estoy buscando uno que se me perdió de una chica que puso, ya leyeron mi comentario 2 veces y y nunca dicen mi nombre, güey, pero ya se me perdió, güey. Bueno, en lo que la encuentras, una chica pone, pásenle una calculadora al Teca, y a raíz de eso un güey nos pone José María. ¿Qué? ¿José María? Detente, Hochis. Detente, Jochis. Dice, ojo, 6 billones de dólares a tipo de cambio mexicano a 18 pesos serían 108 mil millones de pesos mexicanos. Ya sé, estoy pendejo. A ver. Pero bien, gracias por corregirnos. Gracias qué bueno. por corregirnos. Gracias por corregirnos. Sí, gracias por pendejerme. Me dice Carlos Yaca. Dice, hola, Tonotos. Me acompañan mes tras mes desde el 2022. Gracias, hermano. Cuando el audio estaba más feo que las políticas de Morena. Gracias por su magnífico contenido. Y aunque en veces de fuentes dudables, porque son mi contexto geopolítico, y por presentarme a Jeffy Lish. Sí, a huevo. Ojalá haga más felicidades. contenido con ella. Y que chingue su madre el Gerson, o como se llame ese güey. Gracias, Tonotos. Y sigan Ay, güey, ya creando se me había este olvidado increíble el Gerson. contenido. Sí, el Gerson aparece. Al mix dice,
El inicio de este capítulo me ha hecho reír como nunca. Seguí Historia para Tontos por Teca, pero hoy me declaro fan de Iker. Yo soy él. Mis chistes bien X relacionados con canciones absurdas, restando seriedad al tema, pero solo es para relax cuando es tenso el asunto y sacar una risa de la tragedia. Claro, muchas gracias. Mira, aquí Está alguien bien. también puso, jajaja, el Iker, caminando y miando que no hacer charco. Y le ponen, Iker siempre se echa los mejores dichos. Y como hoy vamos a hablar de los purépechas, ese de caminando y meando, por decir, hoy voy a ir a parangaricutirimear. Pero ¿Qué, güey? Dios mío. Wow. wow. Dice, bla, bla, bla. Ay, aquí tenía este comentario. Aquí está. Miguel Ángel Hernández 4078 Ajá. dice: las noticias de Instagram de la BBC decían algo así como que han destruido un hospital en Gaza desde o por el pasado 7 de octubre. Bien dices, el diablo está en los detalles. Incluso una vez me tocó hablar con un Israel lover que cuando le hablaba de las noticias de BBC decían que estaban compradas contra Israel. Es decir, claro que la BBC menciona los hechos para que Israel no parezca tan malo, pero es sorprendente que algunos lo crean antisemita como siempre. Como claro, siempre. O sea, acuérdense que cuando ustedes lean noticias, pongan atención en los detalles sobre cómo se refieren a las personas, ¿no? Sí. Como pues la tragedia que sucedió con las niñas iraníes, donde la BBC pone y el CNN pone un misil cae y desvive a 100, bueno, y mata a 146 personas, mientras todos así como, no, güey, eran niñas. No, es que y también ponen de que tantas personas mueren y matan a tantos israelíes. Y tú, ¿cómo? Unos mueren y otros los matan, ¿no? Entonces, ahí también es importante que lean pues muy bien dónde ven sus fuentes. Que si sacamos una merch que sea gorritas de miga, Make Iran Great Again. Make Iran great again. Estaría muy bueno tener unas gorras, güey. Estaría padre, güey. Miga, Make Indaparapeo Great Again. De Parapeo great again. Irapuato. Make Irapuato great again. Estaría padre. Si quieren merch de Historia para Tontos, que de hecho ya tenemos la página de suscriptores en YouTube. Para que vayan y le piquen ahí para ver los capítulos especiales escabrosos. Si no quieren ¿Ya los entrar al subiste Patreon todos? y les cuenta. En el Patreon ya están. En YouTube todavía no. Ah, bueno, porque ¿qué significa eso, mi estimado Iker? Bueno, lo que significa, mi querido visualizo escucha o lo que seas, Ajá. es que si ustedes no saben usar Patreon y tienen YouTube, entonces abrimos una parte de suscripción donde estamos subiendo capítulos que no podemos subir normalmente a nuestro canal. Eso sí. Porque nos los bajan o nos los desmonetizan o van a hacer que nos quiten el canal de Historia para Tontos Podcast. Pero por alguna razón en YouTube Subscribers sí se puede. Bueno, sí, ya sé por qué es. Porque básicamente como no tienen anuncios porque están pagando ustedes por una suscripción mensual, es por eso que pues estos videos que son un poco más tenebrosos, un poco más fuertes, un poquito más uyuyuy, ayayay, mamá, uyuyayay. por favor, abrázame, está bien culero el mundo, pues justamente lo pueden ver en YouTube Subscribers por una cómoda cantidad de, me parece, 149 pesos al mes. Bien. Mira, ya para terminar, uno más. Dice Karina Kandali, que fue el comentario más likeado del capítulo de Irán. Dice: uno trata de estar informado y apoyar a los emprendedores nacionales y el TECA. Están aquí por huevones. Y le hace, ok, pendejo. Claro, hermana, si no tienes una mansión es porque no le has echado ganas. ¿De qué estás hablando? Como emprendedor te puedo decir, está bien cabrón, güey. Está bien, No mames, cabrón. emprender es muy caro, güey. Tú también Sí. lo sabrás. Emprender es muy caro. Sí, emprender es muy caro, es poco retrautible, pero hey, me puedo levantar Pero, a hey, las muchas gracias por 8 de la escucharnos y mañana. tener las noticias digeridas a través de nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, a los que nos ven. Ya saben que los queremos mucho. Y bueno, esto sería todo aquí en Historia para Tontos Podcast. Y recuerden que no hay Irán, sino hay un. Ay, güey, ay. Alú Akbar. Pero bueno, ya, ahora sí. ¿De Ya. qué vamos a hablar, mi estimado Iker? Vamos a hablar del pueblo, de la cultura o del imperio purépecha, de la nación Así es. purépecha. Así, una historia que a un güey así en Bolivia, al lado de Sucre, va a decir, ¿y a mí qué me importa esto? Pues ni modo, güey. Ni Estás modo, suscrito. güey, ni modo, empieza a comentar como 20 capítulos, lo que quieras, a ver si te Ajá, hacemos sí, caso. podemos hacer la historia de Sucre si quieres, También, ¿no? también. Sí, la historia de, ¿sabes de qué me gustaría a mí hablar? De Muammar Gaddafi, güey. Estaría bueno. Me Pero mira, ese puede ser mamaría, güey. para el Patreon y para los episodios escabrosos. Puede estar interesante. Bueno, está bien. Y yo bien triste. Bueno. Pero está bien, para quien Yo quiera. quiero porque- que me escuchen hablar Yo de quiero Muammar que- Gaddafi. Pero bueno, el Imperio Purépecha, El Imperio o también Purépecha. mal conocido como el Imperio Tarasco, Tarasco. o los Tarascos, o el señorío Tarasco, ¿no? Es básicamente
un imperio que existió a la par del imperio mexica. Sí. ¿No? Y de hecho es bien interesante porque es tan importante como el imperio mexica. Sí. Eran más poderosos que los mexicas. Eran los únicos que le podían hacer frente, güey. Ajá, y ellos fueron los primeros en utilizar monedas de aleación en Mesoamérica. Para aquellos que digan como de, Ay, es que los mexicas y los prehispánicos no sabían utilizar las monedas y no tenían economía y no sabían usar la metalurgia. pues ¿qué crees? ¿Qué Los crees? purépechas Los purépechas. utilizaban hachillas de bronce, a sierras, ahí esa era la moneda, y así ponle, hachillas de bronce, y va a estar aquí, Ahí está. ¿no? Justamente. Pero así, hachillas de bronce, y van a ver qué era la moneda. Oye, pero utilizaban el cacao. También, pero eso era más para intercambio. La moneda sí era las hachillas de bronce, y ellos la usaban. Carajo. ¿No? Y también dijiste algo muy importante. Esos güeyes ya estaban en la edad de bronce, güey. ¿Sí? ¿No? No, también utilizaban, aparte de las hachillas, hachas. Hachas de O bronce. sea, tenían armas de bronce, ¿no? Porque justamente fue como, oye, güey, pues esta madre corta. Sí, sí. Usémosla. Oye, ya también aquí hay un disclaimer. Si aquí nos cuestan los nombres, en los purépechas nos van a tener que soportar. Así Y es. soporten panzonas, porque hay nombres como Tzintzuntzan, Chiracuaretiro. Y que eso se me hace bien verga. O Chilchota. sea, acá Paracho. de camaradas, acá de compas. Tingambato. Tingambato, Se me hace muy chido porque, tangamandapio. a ver, muchos de ustedes si vienen a México o si no han viajado mucho por México, se habrán dado cuenta que usualmente cuando vas viajando por todo México, los nombres de las poblaciones o son en náhuatl o son en español. Sí. ¿No? O sea, tienes el arrocito y tienes así, no sé, Chimalhuacán. Sí. ¿No? Y está muy normalizado. Pero de repente llegas a Michoacán y ya nada está ni español ni en náhuatl, güey. Todos los nombres están en purépecha. Sí. Y es lo mismo en la península de Yucatán, que vas para allá y todos los nombres Entonces, están en maya. Sí, sí. ¿No? O sea, eso se me hace súper interesante y es algo que creo que no notamos. O sea, como que lo tenemos muy normalizado o lo tenemos muy... O sea, como que se te hace muy normal, pero a mí, siempre que voy a la bella Michoacán... Ay, qué bonito es Michoacán. Güey, qué bonito es. Como dice mi güey. abuelita, no hay nada más bonito que Michoacán. Bueno, sí, las michoacanas. ¿Qué pasó, papá? El que le reza a Michoacán nunca ha ido a Oaxaca. Ah. No le sabe, no le sabe, no le sabe. Claro que sí, y aquí va a haber Civil War. Chinga tu madre, Netanyahu. Michoacán. Michoacán. Pónganlo en los comentarios. ¿Team Michoacán o Team Oaxaca? Michoacán, güey. ¿De qué estás hablando? A ver, tengo que güey? aceptar que las michoacanas son muy guapas. ¿No? A ver, si hay una michoacana Michoacanas soltera son por muy ahí, guapas. voy por ti, mi amor. ¿Qué Que dices que se llame preferentemente que se llame María. María Heréndira, porque va a ser de Michoacán. Exactamente, María Heréndira. Si hay María alguna Heréndira. María Heréndira o tienen una prima María Heréndira que sea de 1.72, complexión normal, buena onda, güerita de ojo claro, yo la colonizo. Pero bueno. Oye, Ya, pero bueno, pero la cosa es que está muy interesante eso, ¿no? O sea, tenemos estos nombres raros, ¿no? Tepalcatepec, Apatzingán, Sinapecuaro, Coacolmán, Alzati, Tzintzuntzán, Tingambato, Pátzcuaro, Zacapu, Uruapan, Indaparapeo, ¿no? O sea, todos estos nombres que están en purépecha. Sí. ¿Por qué? Porque la cultura purépecha es de ahí y justamente se me hace bien triste porque pues en México nos enseñan mucho como de, oh, sí, el imperio mexica era gigante y fue el que creció y habían unos güeyes que eran purépechas, pero el imperio mexica y es como, no, güey, los purépechas eran excesivamente importantes, Sí, güey, sí. ¿no? Entonces, ahora, para poder entender también, Michoacán, bueno, Michoacán es un nombre náhuatl, por Michoacán ejemplo, es un ¿no? nombre náhuatl, sí, sí. Que tú tienes ahí la desambiguación, ¿no? Michoacán dice el lugar de los pescadores. Ajá. El vocablo Michoacán viene de Michoacán, Huacán. ¿no? Que es Michin, pescado. En la escritura fonética se señala como pescadito. La partícula wa es el posesivo calificativo del lugar y la terminación can, lugar, ¿no? Por Sí. lo que es Michoacán, que sería lugar de peces. Sí. O lugar de los peces. Lugar de los pescados. Oye, hermano, ¿pero por qué? Bueno, pues porque Michoacán tenía uno de los lagos más grandes de todo México, que era la laguna de Cuitzeo, que ahorita ya está bien seca. F en el chat. Pero, pues, justamente, pues Michoacán sigue siendo un lugar con mucha agua. Es por eso que hay muchos aguacates por allá. Y muchos pescados, ¿no? Y muchos pescados, ¿no? Por- Y, por- pues, por eso- Por lo mismo. Pero Sí, bueno, lugar del pecado. Viejo. Lugar de los pescados. Entonces, pues Ajá. mira, en el pueblo purépecha, pues empezamos un poquito con su historia, ¿no? Entre los siglos XIV y XVI,
el Imperio Purépecha con la capital, aquí les va, bueno, voy a decir Sinsunzan, porque así se dice porque está Hoy por hoy. Sinsunzani Ujú. o Sincuani o Sinsunzan, ¿no? Fue pues una gran potencia de la edad del cobre mesoamericana, ¿no? De primer magnitud que resistió el empuje del Imperio Mexica, ¿no? Entonces, pues el imperio abarcaba la gran parte del sur del estado de Guanajuato, pues la mayoría del estado de Michoacán y la región del norte del estado de Guerrero. O sea, estaban chonchos, güey. Eran chonchos, era el segundo imperio más grande, güey. Sí, sí. Porque, a ver, los que digan, oye, ¿y los mayas qué? Bueno, los mayas no eran un imperio unificado. Acuérdense que ya hablamos mucho de la historia maya, que eran ciudades-estado. Este sí era un imperio que estaba gobernado por el Irecha o el Canzonzi. El Canzonzin. El Canzonzi, ¿no? Que es el término utilizado para denominar a sus gobernantes, que también es usado como Calzonzin en náhuatl, para poder decirle, pues básicamente esto, ¿no? El Canzonzi ejercía la máxima autoridad económica, jurídica y religiosa, y su posición era privilegiada, daba que se le considera una representación de los dioses. Sí. Es decir, un papa. Un papa. Un papa cuando era rey. Sí. ¿No? Podía asignarse parcialidades de los territorios de su dominio de la forma que él consideraba oportuna, y para ayudar a su gobernación designaba jefes locales de los pueblos, en cada pueblo, Sí, o sea, sí. designaba gobernantes. El Canzonzi heredaba regularmente su posición a los descendientes de la línea directa, ¿no? Ok. Y uno de los iderechas más famosos fue Tariacuri, promotor de la unión de los pueblos michoacanos en el periodo posclásico, por ahí del 1450, donde se fundan 3 capitales, ¿no? Que era Tzintzuntzan, Sí. Pátzcuaro y Huatzio. Qué bonitos vascos. Y Huatzio. Huatzio. Y Huatzio. Sí, y de hecho también algo muy importante antes de pasar, los purépechas antiguos, de los que estamos hablando ahorita, no eran hablantes exclusivos del idioma purépecha. Que ojo, el purépecha es una lengua aislada que no guarda ninguna relación histórica demostrada con ninguna otra región. O sea, Chisme. chisme. ¿Quieres un chisme? Chisme. Dice el chismecito que el purépecha es la transformación del... Se me fue el nombre de la lengua, pero la que hablan... El quechua. El quechua. El quechua. Dice el chismecito que como el purépecha no tiene ninguna raíz, o sea, entonces que llegó, o sea, llegaron unos hablantes distintos, Sí, sí. o sea, porque no es otomangue, no es nahuatlaca, ¿no? O sea, tiene otra raíz muy distinta. Entonces, algunos güeyes dijeron como, o sea, algunos lingüistas se pusieron a ver así como que, pues, las raíces lingüísticas y se dieron cuenta que el purépecha es muy similar al quechua. Ok. O sea, el que hablan los incas, güey, ¿no? Entonces, sale una teoría que dice que como los incas sí eran navegantes, o sea, porque acuérdense que, pues, hubo un inca llamado Tupac Yupanqui, que ese güey llegó a Oceanía. Sí, sí. O sea, esos güeyes en su momento, pues salieron, navegaron por todas las costas del continente americano y llegaron a la bella Michoacán y dijeron, aquí. Aquí me Y quedo. aquí, y fue que pues, su lengua se empieza a mezclar con otras lenguas locales y es así como nace el purépecha. Órale. Fuentes brotantes. Fuentes No se brotantes. sabe, es una teoría lingüística nada más. No, pero está bueno el Está chismecito. bueno, está Y bueno, también ¿no? hablando de fuentes, de todo lo que estamos hablando, de donde se conocen sobre los purépechas, es un escrito que se llama La Relación de Michoacán, redactada por nada más y nada menos que Fray Jerónimo de Alcalá para el virrey Antonio de Mendoza alrededor de 1540. Es, digamos, la fuente donde más sacamos información sobre el imperio purépecha. Ujú, así es. Y bueno, pues estos son muy viejos también, ¿no? A los inicios del periodo posclásico, que es por ahí del siglo XIII, habían muchos grupos étnicos no purépechas que vivían en Michoacán, ¿no? Que eran otomíes, matlaltzincas, algunos descendientes de los toltecas y algunos pueblos nahuas, que abarcaban la mayoría del territorio. Y aquí también llegaron unos güeyes que eran los Huacusecha, ¿no? Que llegaron en el año de 1200 desde algún lugar del norte, en alguno de las migraciones que hubo, ¿no? Y se asentaron en el cerro de Uringarapax. Bueno, el cerro del Tecolote. Sí, No pude más pronunciarlo. fácil, güey, en el Cerro Sí, del Tecolote. El cerro del Tecolote, ¿no? Donde le piden al cacique Sirán Benecha que justamente tenían que empezar a practicar Sí, sí. el culto al dios Curicaveri, o el dios del fuego, que de hecho acaba de ser la ceremonia del fuego nuevo ahí con los purépechas. Órale, ¿cuándo Mi- fue? Ahorita te... Mi mamá fue a documentarlo, güey. Nice, Ajá, qué chido, sí, güey. estuvo ahí. Y bueno, pues que prácticamente tenían que rendirle tributo a los caciques locales, ¿no? Sin embargo, los Huacusecha eran aguerridos as fuck, ¿no? Por lo cual, pues no se dejaron someter tan fácilmente por los locales. Así que, pues más bien tuvieron que los locales, en vez de someterlos, como lo hicieron los mexicas alguna vez,
¿cómo se llaman? Los Azcapotzalcas. Lo que hicieron fue como, bueno, ya, quédate aquí, güey, no estés chingando, ¿no? Posteriormente, los Cirambenechas y los Purépechas entran en conflicto, mientras que y los Purépechas, pues lo que hacen es triunfar y migran a un pueblo llamado Pátzcuaro, ¿no? A una localidad cerca de Pátzcuaro llamado Sichazucuaro, donde mantuvieron ahí, pues empiezan ahí ya a tener sus relaciones, empiezan a sentarse de una manera más concreta y decir, ok, aquí vamos a vivir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es. No, de hecho, y está muy interesante cómo se dividen los pueblos, porque, así como a manera igual de colofón, el mayor personaje de la historia de los purépechas es el rey Tarácuri. Tarácuri. Que era el sacerdote del viento, ¿no? Él nace en el siglo XIII, ¿no? Que es muy similar a Toplitzin Quetzalcóatl. Digamos que es como... Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl. Zácatl. Seacatl. Seacatl. Acatl. Órale. Sí. No, Topiltzin. Topitzin, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Sí. Bueno, era un símil, ¿no? De Tarácuri. Durante el reinado de Tarácuri, el pueblo de los purépechas se consolida como un poderoso imperio cuya influencia se expande enormemente a lo largo de Mesoamérica, como ya les conté, ¿no? Y al final de su vida, Tarácuri divide administrativamente el imperio en 3 reinos. Resguardado por su hijo... Por su hijo, no voy a decir su pinche nombre. Por Heréndira 1, Heréndira 3. Bueno, por su hijo Iquíngare, y otros por sus 2 sobrinos, Iriapan y Tangaxoan. Seguramente hay algunos pueblos que se llaman así, ¿no? Pero se dividen en esos 3 pueblos, de donde salen los 3 pueblos que nos comentó Teca al principio, ¿no? Sí. Justamente, Tariacuri, Tariacuri, pues es uno de los que estaban ahí en Pátzcuaro cuando se asientan, pero como se fueron a la guerra con todos los pueblos que estaban al lado de Pátzcuaro, pues el güey tiene que huir con su pueblo y se refugia en las montañas de Huatapecho, ¿no? Donde justamente se empieza otra vez a organizar, empieza el pueblo a vivir, pero pues no podían vivir en las montañas, por lo que se da cuenta que en esta parte de Pátzcuaro, los pueblos de los Huacusecha, pues también estaban en diversas guerras, por lo que Tariacuri pues aprovecha esto para poder regresar a Pátzcuaro y someter absolutamente a todos los pueblos y decir, ya estoy hasta la madre, vamos a conquistarlos a todos y nos vamos a sentar aquí en Pátzcuaro porque es un lugar increíble para vivir, ¿no? Entonces, Tariacuri reconquista Pátzcuaro y planea extender su dominio, y cuando lo logra empieza a dividir su territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque se da cuenta que necesita tener distintos puntos de control gubernamental, y es cuando designa a 2 canzones y más. Uno a su hijo Iquingare, que le da Pátzcuaro, a su sobrino Iripan, que le asigna Huiatzio, y a su sobrino Tangaxoan, que le da Tzintzuntzan, ¿no? Que fueron las cabeceras del Imperio Purépecha. Hagan de cuenta que, pues, para los que conocen un poco de historia mexica, y si no se los cuento, era como la triple alianza que existía para los mexicas, ¿no? Donde, pues, Tenochtitlan era la ciudad más grande, pero era la unión de 3 señoríos, que era Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, ¿no? Y estos 3 señoríos se dividían el poder de todo el Imperio Mexica. El más poderoso era Tenochtitlan, pero no significa que no tuvieran importancia los otros 2, ¿no? Entonces es lo mismo con esto, ¿no? Como que el triunvirato funciona, ¿no? Por lo que, pues ya creado lo que es ¿cómo se llama? Este imperio, ¿no? Fallece Tariacuri en el 1350 y su linaje mantuvo el control de los principales centros alrededores de Pátzcuaro. Su sobrino Tangaxoan I continuó la expansión de los alrededores del lago de Cuitzeo, y su hijo Tzitzipándecuare reunifica nuevamente los señoríos y ya forma el imperio. Dicen como ya, todos somos iguales, ¿no? Tzitzipándecuare empieza a institucionalizar el sistema tributario y consolidar la unidad política del imperio. Él creó una burocracia. Ahora, ojo el año, estamos en el año de 1350. Acuérdense que Tenochtitlan se fundó en 1325. Entonces estamos hablando de que mientras Tenochtitlan apenas estaba creciendo como una pequeña potencia en una isla en medio de un lago, los purépechas ya estaban impuestos. Ya recibían impuestos, ya estaban unificados absolutamente todos, ¿no? Entonces, Tzitzipándecuare crea una burocracia administrativa y responsabilidades divididas en tributos de territorios conquistados entre señores y nobles, y en los años siguientes, en la Sierra Purépecha, fue incorporado, se incorpora al territorio del imperio, ¿no?
Después sube el Irecha, Tzitzipán de Cuare, conquista muchas regiones, partes de Guanajuato, de Querétaro, de Estado de México, de Colima y de Guerrero, ¿no? En Guanajuato vence a los chichimecas Pames, Jonases, Guamares y Tecueches. Tecuexes, que establecieron un imperio que abarcaba ya 2 regiones de Mesoamérica y Aridoamérica, estableciendo los señoríos de Cuanasi Ato, ¿Sí? o... Guanajuato. Bien. Y Yuririapundaro, ¿no? Que ahorita es el municipio de Yuriria. 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 Mejor. Sí, mejor. Mejor en vez de Yuriria Pundaro. Está Tzitzipán loco. de Cuare también derrota a los tecos en Jalisco y a los cacicazgos de Chapala, Tuxpan y Sayula, que abarcan que actualmente es el estado de Jalisco. Y en 1460, el estado de Tarasco conquista la costa del Pacífico, conquistando Zacatula. Zacatula en Guerrero. Zacatula, ¿no? viejo. Entonces, para que vean, ya para este entonces, o sea, para 1480, ya era un imperio súper aguerrido, expansionista y poderoso. Y ojo, algo que no nos cuentan, no sé por qué, pero los purépechas eran los guerreros más poderosos de la zona. Sí. Eran excesivamente poderosos, pero había unos más poderosos, pero ahorita les cuento cuáles son. Que eran los colimenses. Los colimenses, Pero tienes ahorita- toda la razón. Mira, justo ahorita más o menos el Teca le está platicando a ustedes por el 1470, 1465, por ahí. Y ustedes se preguntarán, bueno, ustedes ya nos platicaron a nosotros dos, pues que estaban a la par de los aztecas, Sí. de los mal llamados aztecas, ¿no? Sí, de los mexicas. De los mexicas. Ujú. ¿Cuándo fue que se juntaron? Porque, o sea, si les ponen a hacer frente, eventualmente va a llegar el momento en el que tienen que chocar, ¿no? Y Sí, eso claro. pasa en el 1470 bajo la comandancia del Axayácatl, ¿no? Que capturan, eso es por parte de los aztecas, que capturan una serie de ciudades mazatlincas en la región poniente. Matlaltzincas. Matlaltzincas, es que el Teca es el bueno para estos nombres, güey. En lo que hoy es el horrible Estado de México. En Toluca específicamente. Sí, sí. Bueno, más horrible que Toluca no se puede, güey. ¿No? Provocando pues un éxodo hacia Michoacán, ¿no? Que fueron acogidos por el Irecha. Entonces, de ahí empiezan a tener un poco de relación y se conocen entre los aztecas. ¿Qué? Mexicas. No, pero iba a decir los aztecas y los tarascos. Ah. ¿Qué hubo? Ahora sí. Lo Ahora sí. arreglaste cabrón, ¿no? ¿Qué hubo? Justamente, pues este Xayacatl es lo que tiene, ¿cómo se llama? Tiene una característica. Este güey lo que hace es controlar la guerra civil de Tlatelolco, porque Ajá. de repente los tlatelolcas así dijeron como, no mames, nosotros llevamos toda la economía de Tenochtitlan, Sí, sí. queremos ser independientes, y Xayacatl dijo tus mamadas, ¿no? Las mamadas van abajo, carnal, y somete, y luego va a los Matlaltzincas, pero güey, justamente con los Matlaltzincas es bien interesante porque cuando Xayacatl llega, hace algo muy romano. Saca a todos de las ciudades, güey, de Calixtla, por ejemplo, la principal ciudad Matlaltzinca, que era Calixtlahuaca y Tolán. Los saca absolutamente todos, que es cuando se van con los purépechas, y mete un chingo de mexicas a vivir ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Calixtlahuaca no sabemos cuál es el verdadero nombre de la ciudad, ¿no? Y también está y también está la ciudad de Teotenango, la ciudad amurallada, ¿no? Donde todos, pues, los Matlaltzincas son sometidos, los sacan a la mayoría y mete un montón de mexicas y no sabemos cuáles son los verdaderos nombres de esos lugares, ¿no? A ver, los Matlaltzincas también eran nahuatlacas, pero tenían otros nombres. Entonces, justo Axayácatl, pues dice, güey, me acabo de fortalecer porque conquisté a los Matlaltzincas, que eran mis vecinos. Sí, ¿Cuáles son mis vecinos más cercanos? Los purépechas. Los purépechas, ¿no? güey. Y pues en 1470 avanza con sus ejércitos hasta el centro del actual México, por lo que Axayácatl decide emprender una ofensiva con su contra. Sí, Dijo, Chile me Vamos la a van a medirnos la peinar, riata, ¿no? ¿cómo no? Y Hernando Alvarado Tesosomo, que el cronista, pues habla de que justamente el Irecha se da cuenta de del enfrentamiento y decide pues blindar absolutamente todos sus territorios, y le dijo, aquí tenemos todo excepto miedo, papito, ¿no? Por lo que Tzintzuntzan empieza a organizarse y empieza a hacer una conquista, o sea, empieza a conquistar entonces ciertas partes del Imperio Mexica, ¿no? Hace cuenta que avanzan para el otro lado. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa? La ofensa. Sí. Entonces, pues se van donde pues, se enfrentan los dos ejércitos de Axayácatl y del Irecha de Tzintzuntzan, ¿no? Y la batalla se extendió durante días, donde tiempo suficiente para que el Irecha pueda llamar absolutamente a todos sus vasallos, formando un ejército de aproximadamente entre 40,000 y 80,000 tropas. O sea, es la batalla más grande del México precolombino hasta la fecha.
Sí, no, sí, entre precolombinos. Sí, sí. No, porque, pues, acuérdense, como lo dijimos, ya era un imperio conformado. O sea, Claro. ya tenían para llamar para todos lados, ¿no? Entonces, el contingente llega, se enfrenta a los soldados y derrotan a la Triple Alianza, donde mueren casi todos los nobles mexicas, así como la mayoría de los guerreros de élite, que eran los guerreros Águila, guerreros Jaguar Sí. y bueno, entre muchos otros, ¿no? Inclusive Axayácatl es herido, por lo cual, y esta herida causa su fallecimiento unos meses después. Y es la mayor derrota mexica antes de Sí, antes de la llegada antes de la llegada de los españoles, que inclusive, o sea, se piensa que capturaron hasta 20,000 mexicas para ser sacrificados o ser esclavizados, y que fue un momento en que dijeron los mexicas, jamás volvemos a enfrentarnos a estos güeyes. O sea, no hay No, no hay manera. Entonces ya los mexicas tenían como 3 o 4 pueblos que nunca pudieron conquistar. Sí, sí. Los purépechas, Sí. los tlaxcaltecas, Ujú. los metzas de Mestitlán, Ujú. que eran sus primos, y los mijes. Los mijes. Los mijes de Oaxaca, Sí, güey. sí. Se fueron así como los 4 pueblos Dijo, con esos que güeyes dijeron, nada. nada. Con esos güeyes no los Ujú. toques. Exacto. Y bueno, los mexicas nunca volvieron a emprender otra gran campaña y Axayácatl fallece. Otro que intentó como que irse a la guerra con estos güeyes fue Moctezuma Xocoyotzin o Sí, sí. Moctezuma II, ¿no? Pero pues igual, o sea, también le dieron así una super verguiza. Sí, sí, sí. ¿No? Pero también tenían sus propios guerreros chidos. O sea, Sí. de hecho fue gracias a eso, güey. O sea, gracias a esa experiencia de pelear. Es horrible mi fuente, güey. Todo dice Azteca y Tarasco, güey. Está bien. Pero bueno, cuando se enfrentan con ellos, pues esta experiencia hizo que el gobernante Tarasco, ya ves, me voy con la finta, güey, Purépecha, fortaleciera aún más la frontera con los aztecas y conformando centros militares a lo largo de la frontera, como el Cutzamala, que lo que hoy es Guerrero, ¿no? Donde el Irecha Tarasco creó una guarnición de guerreros a la que llamó Apatzingani. ¿Y dónde es eso? Apatzingán. Apatzingán. Eso. ¿No? Dice, como la mayoría de las guerras de este tiempo, los conflictos entre mexicas y purépechas eran también batallas religiosas, que ahorita llegaremos también a un poco, yo también traigo pues, la cosmovisión, ¿no? Pero ya ahorita se los contaré. Porque pues también, según estas batallas religiosas, pues el Cutzamala tenían obligaciones de hostigar a los mexicas fortificados en Otzuma y lo hacían obligatoriamente pintados de color negro para honrar al dios Apatzi, que era el dios de la muerte, ¿no? Y también permitieron que a otomíes y matlalcincas, que habían sido expulsados de sus tierras por los aztecas, instalarse en la zona fronteriza con la condición de que ellos participaran en la defensa de las tierras tarascas. Qué cagado, güey, como los romanos, güey. Igualito, Sí, igualito. igualitos. Güey. O sea, con el profe en Testigos de Marte apenas estamos haciendo la historia y la evolución del ejército romano. Fueron 2 capítulos increíbles y, güey, es exactamente lo mismo que hicieron aquí. Lo mismo, para que no vengan a contarte que aquí no Sí. había nada, güey, que aquí era puro monte. Y justamente, o sea, cuando los irechas dicen como, güey, pues vencimos al imperio más grande y más poderoso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? Pues vamos a seguir expandiéndonos, Sí, chingue sí. su madre. Por lo cual, pues entonces empiezan a tener el objetivo de ir a conquistar otros señoríos, porque, a ver, los señoríos de Mesoamérica estaban grandísimos y pues abarcaban también el estado de Jalisco, el estado de Colima, el estado de Nayarit, ¿no? El estado de Zacatecas, el estado de Guanajuato, o sea, todo el Bajío mexicano. Entonces dicen como de, pues, güey, o sea, a ver, ya vimos que también una campaña contra los mexicas para ir a conquistarlos a ellos va a ser imposible, Sí. ¿no? Porque los güeyes, a ver, sí los vencimos, pero en nuestra casa. Otra cosa es ir a intentar vencerlos para allá. Entonces vamos a voltear a otro lado, carnal. Un lugar horrible con la ciudad más aburrida de México. Colima. Por lo que empieza una guerra muy interesante que se llama la Guerra del Salitre, que fue de 1480 a 1510, donde fue un conflicto armado entre el Imperio Purépecha contra los señoríos de Colima, Sayula, Zapotlán, Tuxpan, Tapalpa y Autlán, ¿no? Ay, ¿qué pasó en Tapalpa? Ay, qué vas a- Apenas, hermano. No manches. Es bélico desde siempre, ¿eh? Bélico desde siempre. El lugar, Tierra Caliente también apareció. Tierra Caliente también apareció. Por lo que el Irecha Tangaxuan Tzintzitza o Tangaxuan II. Está mejor. Pues justamente este güey, pues decide irse a la guerra contra estos pueblos, ¿no? Dice como de, ay, güey, pues sí se puede, ¿cómo no, carnal? ¿Y qué crees, hermano? Pues que comienza la campaña en los pueblos de Sayula. Sí, sí. Y a pesar de que sí pueden someter Sayula, se encuentran con los colimenses y el rey de Colima resultó ser más hijo de su madre que cualquier otro. Sí, sí. Y derrota totalmente a los a los purépechas, A los purépechas. ¿no? Y los corre, los expulsa Ya, sí, de
¿cómo se llama? De su territorio. Dicen que se llama la Guerra del Salitre porque este güey lo que quería era controlar el salitre que se encontraba en esa región para sus plantaciones, porque... Ay, ¿cómo crees que iban a saber para qué se usaba el salitre? Si eran güeyes de eran unos taparrabos bárbaros de que mierda. comían gente. ¿No? Y de hecho, pues algo muy curioso de este conflicto, ¿no? Que pues fue el Imperio Purépecha contra Colima, Sayula, Atapalpa, Autlán, Jalisco, Coinán, Tonalá y Etzatlán. Es que algunos dicen que es mentira, pero hay unas evidencias arqueológicas que dicen como, no, güey, sí pudo haber pasado, ¿no? Encontramos evidencia arqueológica donde demuestra y encontramos unas crónicas que demuestran que esto posiblemente sí pasó. Sí. Posiblemente no, Posiblemente. porque ya saben que aquí, ¿quién escribe la historia? Los vencedores, y como no vencieron, no la escribieron. Sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, el Imperio Purépecha continúa su expansión hacia otras partes, pero también se empieza a establecer ya, o sea, de una manera interna, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, otro conflicto que tienen otra vez es con los mexicas en 1517, donde Moctezuma Xocoyotzin dice como de, ¿sabes qué? Pues al chile mi abuelo Axayácatl estaba pendejo, güey. Yo sí voy a Yo sí voy a poder, güey. Yo sí voy a poder. ¿Cómo crees que no? Y voy a mandar al más verga, que es... Tlahuicole. Vayan a escuchar ese capítulo, está muy bueno. Tenemos un capítulo de Tlahuicole, ¿no? Donde recordarán, pues, que básicamente tras capturar al Sansón mexicano, que era Tlahuicole, pues el Sansón mexicano dice como, güey, pues la neta yo no me quiero morir, y Moctezuma dice como, no, me sirves más para la guerra, y manda a Tlahuicole como general de sus tropas a el Imperio Purépecha, donde se enfrenta nuevamente a estos mismos, y nuevamente son derrotados, ¿no? Sí, sí. Pero lo que consiguieron es que pues, pudieron saquear absolutamente todo el lugar. Pero aún así, pues es una derrota técnica porque a pesar de que llegaron con riquezas, no pudieron conquistar el Imperio Purépecha como era el objetivo. Ajá. No, pero iba a decir que Teca había dado la clave porque dijiste ahorita que ya estamos entraditos a los 1500, ¿no? Así es. ¿Y qué pasó en los 1500? Pues llegan los españoles del otro lado Así del es. charco. Entonces, pues nunca terminaremos de conocer cuál es el potencial verdadero de la expansión tarasca, porque pues se interrumpió todo esto por la coyuntura de pues la llegada de los conquistadores a Mesoamérica. Así es. Que bueno, aquí hay unas historias muy interesantes, porque acuérdense que como ya se los hemos dicho en muchos capítulos, estos güeyes estaban muy comunicados, o sea, peleaban entre sí, pero aún así los chismes siempre corren. Sí, sí. Entonces, cuando los Irechas se dan cuenta, el Irecha Tangaxuan II escucha de estos güeros que están atacando el Imperio Mexica, este güey entra en una duda y en un miedo muy grande, ¿no? Dice como, bestia, güey, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, genuinamente no sabemos si podemos unirnos con estos güeyes o esperamos a que caiga el Imperio Mexica y se cae nuestro enemigo más grande. Entonces, pues lo que hacen, por ejemplo, hay una historia donde dice que tras la muerte de Moctezuma II y se levanta, sube como Tlatoani Cuitláhuac, justamente Cuitláhuac lo que hace es mandar unos emisarios al Imperio Purépecha a decirle como de, oye, carnal, pues acá de compas, güey, acá de carnales, pues ¿por qué no me ayudas a correr a estos güeyes? Y de intercambio te doy Tlaxcala. Ya. Sí, nos separamos de Tlaxcala, ¿no? Por lo cual, pues el Calzoncín, pues dicen que no. O sea, dicen, no, papito, la neta no queremos. Mata a los emisarios, pero sobre todo porque ya habían mandado otros emisarios para poder hacer las paces y pedirles ayuda, pero resultó que esos güeyes llegaron con viruela. Entonces la viruela azota al Imperio Purépecha de una manera terrible, güey. a tal grado que inclusive muere el papá, ¿no? de Tangaxuan, ¿no? Que era el Canzonzihuanga. Dicen que murió de viruela, y esto hace que Tangaxuan pues se enoje mucho con los mexicas y dice, por tu culpa murió mi papá, ¿no? Tras la caída del Imperio Mexica, en el 13 de agosto de 1521, pues Tangaxuan dice, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿No? O sea, la neta no sabemos qué hacer contra ellos, pero la realidad es que tras la guerra del Salitre y tras la llegada de los españoles, el Imperio Purépecha también ya estaba en decadencia. Sí, sí. ¿No? Porque pues la viruela mató Pues la mucha viruela gente. mató un chingo de gente, sí. Entonces llega Cristóbal de Olid,
¿no? A Tzintzuntzan y les dice como de, güey, pues hay de dos. O te rindes o nos vamos a la guerra y te va a pasar lo mismo que los mexicas. Y a ver, los pobres purépechas ya habían visto, siendo los guerreros más fuertes de Mesoamérica, pero ya estando diezmados, vieron las atrocidades que les hicieron a los mexicas y dijeron, nosotros no queremos que Yo no nos quiero pase nada de eso. lo mismo. No lo toques. Entonces, para poder evitar una derrota como tuvieron los mexicas y la destrucción de absolutamente todos sus pueblos y sus pobladores, Tangaxuan se rinde en 1522. Sí. ¿no? Ellos juraron obediencia a la corona española y sellaron un pacto de paz. Tangaxuan es bautizado con el nombre de Francisco y se le permite mantener el trono, llevando una situación por la cual el imperio purépecha continúa existiendo como vasallo integrante del imperio español y con autonomía interna. Pero en el año de 1529, el hijo de su puta madre de Nuño de Guzmán... No decir sus pronombres. Hijo de su puta madre, Nuño de Guzmán. Sí, Nuño Beltrán de Guzmán, alias el hijo de su puta madre. Verga, güey. ¿Sí? Y así, y el niño de 6 años escuchando esto con su mamá. De camino a la escuela. Ah, sí, es cierto, ¿no? Que dice el señor que dice que escucha el podcast cuando lleva a sus hijos a la escuela. Bienvenidos a tercero de primaria. Hoy vamos a ver a los purépechas. Sí. Sí. Pues justamente... Esta expedición llevaba 500 españoles, 10,000 nativos, 10,000 indígenas del Valle de México y posteriormente otros 10,000 michoacanos tras la caída del imperio. Pero bueno, en 1529 Nuño de Guzmán acusa a Tangaxuan de mantener ocultamente la antigua religión y de alentar la desobediencia y de asesinar en diversas ocasiones a muchos españoles. Por lo que lo somete a un juicio, se le arrastra amarrado de un caballo y se le condena a morir en la hoguera. ¿no? Sí. Este acto le provocó el levantamiento del pueblo purépecha. Claro, güey. Ajá, y su hija, Heréndira y Kikunari, se convierte en la lideresa del tiempo que dura la rebelión. Sí. ¿no? Después de la muerte pasan los años y Vasco de Quiroga lleva una recuperación de los territorios tras los saqueos y las devastaciones de Nuño de Guzmán, que de hecho por esto Nuño de Guzmán es juzgado, Sí. ¿no? Por los mismos españoles, O sea, y lo los españoles arrestan. dijeron, oye, te pasaste de lanza. O sea, la evangelización es una cosa, es un proceso, güey. Sí. No, ¿cómo quieres que en 5 años digan, no, ya sí, alabado sea Jesús? ¿Qué estás diciendo, güey? ¿No? Y Fray Quiroga fue... y El tras Vasco 13 de años, Quiroga, una regencia el compartida Tatabasco, entre Pedro Panza Cuineragari, ministro Irecha, y Fray Quiroga, fue restaurar el gobierno dinástico de las tierras michoacanas mediante la sucesión de sus 2 hijos legítimos supervivientes, Sí. Francisco Tariacuri, de 1543 a 1545, y Antonio Huitzimengay, de 1545 a 1562. Si conocen a alguien con esos apellidos, son descendientes de las noblezas irechas. Y bueno, finalmente, ya tras la muerte de estos 2 caciques, Pátzcuaro se convierte en la capital de Michoacán y se une formalmente con los españoles, ya con la administración total española. Sí, que ahí ¿no? justo entra el nombre importante de Vasco de Quiroga, ¿no? Que pues para los purépechas y las personas de Michoacán seguramente... Porque purépechas todavía hay. Hay un chingo. O sea, para ellos es muy importante este personaje, le dicen el Tata Vasco, ¿no? Porque pues sí les ayudó, o sea, se ganó muy rápidamente el respeto y la amistad de los nativos, que dejaron las hostilidades contra la hegemonía española. De hecho, en el centro de Pátzcuaro, se me acaba el nombre del edificio, pero fue un edificio en el que Vasco de Quiroga lo puso como un hospital para todas las personas enfermas ¿cuál fue la enfermedad? De viruela o no sé qué chingados trajeron a esos güeyes. Pues el Tata Vasco fue el primero que dijo, no, ¿sabes qué? Tenemos que ayudar a todas estas personas y por eso fue que fue como la primera piedra en la evangelización de la zona. El Vasco de Quiroga. El Vasco de Quiroga. Vasco Y por de eso Quiroga. las enchiladas las enchiladas del Cardenal son enchiladas de carnitas estilo Quiroga. Uf. Quiroga, qué bonitas. Las carnitas de Quiroga, qué rico. Qué son, rico, ¿eh? güey. Qué ricas las carnitas de Quiroga. Sí. Y bueno, unas características del imperio purépecha. Sí, a ver, ya les platicamos la historia, de dónde salieron y cómo murieron. Ahora sí, pues, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían, no? ¿Qué hacían? También tenían su división, ¿no? Como los mexicas, ¿no? Justamente tenían una entidad política conocida como los Tzintzuntzán Irechecua,
que era el lugar de los colibríes, de Tzintzuntzan, lugar de los colibríes, Irechecua, que es el reino. Sí, sí. Y también podemos identificar, pues que eran teocráticos, tenían una teocracia, como les dijimos, el Irecha era la máxima representación de la religión y también era el gobernante. Y bueno, también tenían sacerdotes, tenían soldados y tenían clases sociales dominantes, que eran los Angamencha. Y también la gente común, que pues eran lo que se conoce como más iguales, ¿no? Sí, de hecho, aquí tengo el término correcto, es una hierocracia, Hierocracia. que es del griego hieros, que significa de origen individuo, y cracia, que es gobierno. O sea, que en la cual la autoridad política es ejercida por los sacerdotes y Bien. corporativos. Bien. Tenían un modo de producción tributario, ¿no? Donde se regula la producción, distribución, circulación y consumo de bienes. Tenían un monopolio a la violencia a través del aparato represivo del Estado. Es decir, tenían sistema de justicia, Sí, sí. ¿no? Tenían leyes, ¿no? Para que te portaras bien, si no te tocaba, ¿cómo se llama? Tabla. Tabla. Hay Ajá, tabla. hay tabla. Si no te te portas bien, tableaba. hay tabla. Mira, güey, los michoacanos te tablean desde siempre. Y, bueno, tenían a su ejército, ¿no? Que era para el control territorial, y también su ideología del Estado, que era la ideología, religión y la familia. El Imperio Purépecha tuvo una extensión de 85,000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 1,300,000 habitantes. Órale. ¿No? Y yo tengo aquí también un dato curioso, que es de dónde sale el nombre de Tarasco. ¿De dónde? Porque pues la gente que los tarascos esto, que los tarascos otros, pero pues si ya se autodenominan purépechas, ¿por qué les empezaron a decir tarascos? Pues bueno, el nombre Tarasco supuestamente les fue dado por los españoles. Aquí el supuestamente creo que sobra, ¿no? Fue dado por los españoles, aunque de acuerdo con José Corona Núñez, el nombre de Tarascos proviene del venerable dios engendrador Taras Upeme, puesto que, citando a Sahagún, su dios que tenían... Sahagún. Sahagún. Dice, su dios que tenían Shogun. se llamaba Taras, del cual, tomando su nombre de los michoacanos, también se dice Tarasca y de Taras. En lengua mexica se dice Mixcoatl. Bueno, los purépechas eran politeístas, ¿no? Es decir, adoraban un sinfín de dioses, Sí, o sea, sí. no mames, pero un chingo, llamadas Tucupacha, ¿no? Que también tenía, este término tenía aspectos abstractos de la energía sobrenatural, y de manera similar, los mares eran los Tucupacha Japunda, ¿no? Que básicamente los mexicas los llamaban como los Teotl. Tenían varias deidades, las más importantes era Hueraguapiri, que era la diosa de la lluvia y madre de los dioses. Su nombre significa creadora, y se dice que era muy estimada en todo el reino y la alimentaban con sangre, es decir, sacrificios. Ella estaba encargada de enviar nubes y lluvia a través del vapor de las aguas termales de Araro y Sinapecuaro. ¿Dónde son los azufres? Llévame a los azufres, A los papá. azufres, papi. Sí, güey. Claro. Ay, qué peligroso es Sinapecuaro. Ay, qué peligroso es Sinapecuaro. Ahí me detuvieron una vez, güey, los militares con tenis, güey, en Los- Sinapecuaro, sí, güey. es Me que- bajaron de la troca y me la A revisaron. y yo, Michoacán hay que ir con cuidado. con cuidado. Precioso estado, vayan con cuidado. Sí. También tenían a la deidad Sharhatana, que era la diosa del maíz y el sustento. Sí. Su nombre significa la que se muestra, y se le escribe con una corona de chiles, collares de frijoles, brazaletes de maíz, y se decía que traía la cosecha a la tierra, ¿no? Y bueno, se decía que era la responsable de ocultar los peces en el lago de Pátzcuaro, para que no te los acabes. A huevo. También tenía la deidad Kurihiti Keri, que era el creador de los humanos y mensajero de los dioses. Su nombre significa gran fogonero, siendo los fogoneros los sacerdotes, o sea, los que prendían el copal. Se creía que esta deidad creó la humanidad 4 veces utilizando 8 bolas de cenizas mezcladas con la sangre de sus orejas, creando así 4 hombres y 4 mujeres para poblar el mundo. Este güey era un poco más inteligente que el dios de los judio-cristianos, ¿no? Sí, ¿no? Es así, ella así como, vamos a ser Este güey 2 hizo 4. y que se unan sus genes. Ajá, dijo, sí, a huevo. Sí, Endogamia cásense todos. con su- Endogamia todos. Que ver, esto también en algún momento creo que va a ser endogamia. Pues, o sea, si lo planeas bien, ¿no? entre 4 personas. Bueno, quién sabe. No, sí, güey. ¿Entre 2 parejas? Entre 2 parejas. Pues sí, ¿no? Un poco. Sí, güey, pues porque son 4 papás que van a tener hijos, y estos se van a casar y van a tener hijos, y ya estos hijos van a tener que juntarse. Y ya mamaron. Y ya mamaron. Y ya mamaron. Y ya sales como el... Un poco más inteligente. Y quedas como el Tutankamón. Y luego finalmente tenían a Paraguacapini, que era la deidad de la tierra. Se dice que la tierra está sobre la espalda de esta diosa, con la cabeza mirando al oeste, la mano izquierda en el sur, la mano derecha en el norte y las piernas en el este, formando las 4 partes del mundo, o el Tambinharani,
¿no? O sea, Ok. que, a ver, o sea, si ustedes saben 3 pesos de deidades mexicas, se parecen muchísimo, Sí. ¿no? Y como siempre en todas las religiones mesoamericanas, lo más importante son los 4 puntos cardinales porque es el equilibrio universal. Sí, no, y de hecho también se parece mucho hasta por los mundos en los que él creía, ¿no? Como el Doctor Strange. Yo estoy moneando y... Es que no me acuerdo. El ¿Qué Doctor hacía con Extraño. una...? Ah, es que es así, No, güey. tiene Y yo- algo así con la otra mano, ¿no? Y yo así... El Doctor Extraño, güey. El doctor raro. El doctor raro. El ese, güey. El doctor, el ese güey. El ese, güey. Pero mira, entonces te digo que tienen 3 mundos diferentes, ¿no? Los Ajá. purépechas creían en el mundo de los muertos, que era Cuamanchecuaro, Ujú. no, Cuamanchecuaro, con acento en la A, situado bajo tierra. El mundo de los vivos. Cuamanchecuaro. No, Cumanchecuaro, sí. Es que dijiste el acento la y yo. Ah, Cuman- caraca. Como apenas Checuaro. fue un podcast y un güey que estaba hablando de la guerra de los emus. Ajá. Y ella, ese güey, el emu. El El emu. emu. Y yo, güey, tiene acento en la U. Perdón, es que yo no le sé eso. ¿Yo Ay, qué? ¿Leer? Simón, bueno, luego está el mundo de los vivos, Ajá. situado en la superficie de la tierra, y el mundo de los dioses engendradores, Bien. que estaba pues el cielo, ¿no? Mientras que el cosmos se dividía en 5 diferentes direcciones y cada una custodiada por deidades llamadas tirépemes, Ujú. que estaba, como dice Teca, oriente, occidente, norte, sur y el centro, ¿no? El oriente, identificado con el color rojo, de hecho la bandera de los purépechas, la verán ahorita aquí en pantalla, es muy importante. El oriente, identificado por el color rojo, el lugar donde nace el sol y custodiada por Tirépeme, ¿cómo había dicho? ¿Qué? Tirépeme Cuarencha. Luego, Ok. occidente, identificado por el color blanco, lugar donde se moría el sol y lo custodiaba por Tirépeme Turupeten. Ujú. El norte, identificado por el color amarillo, dirección del solsticio del invierno y custodiada por Tirépeme, es que había como Tirépeme Xungapeti. Y el sur, identificado por el color negro, que era la entrada del paraíso, el Tlalocan, más o menos como el Tlalocan Sí. mexica, y era custodiado por el Tirépeme Cajeri. Y ya para finalizar, el centro, que era el color azul, era el lugar en donde renace el sol, y era custodiada por Chupi Tirépeme, ¿no? Entonces cada Tirépeme era una manifestación o un hermano de Curicaveri. Y cada dirección representaba una estadía, ¿no? Que era una casa del dios Sol Fuego, ¿no? Entonces a cada dirección estaban adjudicadas distintas propiedades, haciendo parecer que cada Tirépeme era una deidad diferente, que pues era la misma, pero parecía diferente, ¿no? Es la misma gata, pero revolcada. Exactamente, ¿no? También la más importante manifestación de Serahuaperi, Ujú. que creo que ya les contó Teca, de ella, que era la gran creadora, dadora de vida y de muerte. Ella también tenía 4 manifestaciones, ¿no? Pero la más importante era su hija Sharatanga, que era la diosa de los mantenimientos. No, que yo quiero era una diosa así representada- que me mantenga. era la Sugar Mami, representada por la luna nueva, mientras que su madre resulta ser una luna menguante. De una manera similar que el sol oriente es el renacimiento o el sol muerto en occidente. Entonces, pues, de esta forma, las manifestaciones del principio creador adquieren diferentes formas y nombres de acuerdo a la dirección y el estrato del cosmos del que se trate, surgiendo una religión politeísta conformada de un amplio panteón, visión que pues no es adecuada, ¿no? Y de hecho, a mí me da mucho pesar de que no conocemos tanto de ellos porque pues mucho fue destruido, güey, también, ¿no? Sí, como todo. Sí, No, absolutamente todo. Como todo lo que tenemos. Y luego, bueno, yo quiero hablar algo muy importante, que es una de las cosas más importantes de absolutamente todo este imperio purépecha, que era las hachamonedas, Las ¿no? hachamonedas. Que eran artefactos de bronce encontrados en las costas, que inclusive se llegaron a encontrar hasta Ecuador, güey. Órale. Ojo, ¿eh? Y en Mesoamérica, basados en análisis etnohistóricos, arqueológicos, químicos, metalúrgicos y de diversos estudios de absolutamente todo, se dieron cuenta que el dinero surgió por primera vez en las costas de Ecuador y de Perú. Perú es clave. Pero clave. por alguna razón llegó a Mesoamérica, ¿no? Han surgido vínculos prehispánicos entre los Andes y Mesoamérica en diversas ocasiones, y los primeros estilos de cerámica ecuatoriana y mesoamericana tienen muchas similitudes, ¿no? Y bueno,
Se ha sugerido que los orígenes del pueblo purépecha se encuentran en América del Sur, pero la metalurgia, justamente podemos, bueno, la metalurgia lo podemos ver en estas hachas, ¿no? Que ya era bronce. Sí, sí. O sea, que ya se necesitaba un proceso metalúrgico y un proceso químico para poder crear este metal. Y se han encontrado estas hachillas en diversas partes de México, donde se piensa que se utilizaban ya como una moneda, Sí. ¿no? O sea, un método de intercambio. ¿No? Sobre todo, pues si llegaron a intercambiarse entre Ecuador y Michoacán. E inclusive las podemos encontrar en el Museo de Antropología. Se dicen como, sí, pues en esta tumba de los mexicas encontramos estas hachillas. Entonces, podemos ver que ya se utilizaba la moneda en sí. Sí. ¿No? Y estos güeyes ya estaban entrando, como nos dijo Iker al principio, en la edad de bronce. ¿Por qué? Porque no utilizaban únicamente ya las hachillas, el bronce para hacer hachillas, ¿no? Sino que también se utilizaba para poder hacer armas como hachas o también usarla en las... ¿Cómo se llaman? Los macahuitl, ¿no? Que era como pues la macana de arma de ese entonces. E inclusive se dice que se puede llegar a encontrar algunas piezas que se piensan que eran cascos y armaduras. Ya. ¿No? Porque en ese entonces las armaduras eran de algodón, que era el famoso... No me acuerdo cómo se llama la armadura de algodón, se me fue el nombre, pero bueno. Ajá. Que era tan eficiente que inclusive podía parar la bala de un arcabuz. Órale. Sí, está No, chido. Pues sí, güey. Ujú. Sí, a huevo. Pero luego ya les hablaré yo de militarismo prehispánico porque eso está bien chido. Eso está bueno, la neta. Está Mira, bueno, yo también hermano. quería platicar algo pues más vigente al día de hoy de cuántos purépechas hay al día de hoy. 10. ¿10? 10. Pues dice aproximadamente 540,000 personas se identifican como purépechas en México. Más de medio millón de personas, hay más de medio millón de purépechas en México. Bien. Alrededor de todos ellos, 140,000 todavía hablan la lengua purépecha según el censo del 2020. Eso significa que pues, hay muchos purépechas que ya no hablan el idioma, pero siguen identificándose culturalmente como purépechas, ¿no? La mayoría de ellos viviendo en el estado de Michoacán, especialmente en la región de alrededor del lago de Pátzcuaro y la llamada meseta purépecha, ¿no? Son estos lugares como Cherán, Paracho, donde son las guitarras, Nahuatzén y Quiroga, ¿no? De hecho, pues también hubo una migración purépecha muy grande a ciudades como Ciudad de México, Tijuana y a Estados Unidos. Y si ustedes quieren visitar los pueblos purépechas en Michoacán, los pueden encontrar en Coeneo, Charapán, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes, Nahuatzén, Nueva Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Tacítaro, Tangamandapio. No mames, güey, el Jaimito era purépecha. Chica tu madre. Tangancícuaro, Tingambato. Me mama ese nombre, güey. No sé por qué me gusta tanto Tingambato. Como que está padre decirlo, ¿no? Tingambato. Tingambato en Tierra Caliente. Tinguindín, Tocumbo, Tzintzuntzán, Uruapan, Zacapu y Siracuaretiro. Sí, ¿Alguno de ustedes es de allá? Siracuaretiro. No, Siracuaretiro. Pero no tiene el acento en la E. Pues no sé, los de Siracuaretiro le dicen Siracuaretiro. Ah, bueno. Pues No ¿qué sé. van a saber más ellos que ¿Qué yo? van a saber, ¿Qué van a güey? saber Más más que ellos que yo? Wikipedia. Si la Real Academia Española dice que chingue su madre su lengua. No, o sea, Va a haber personas de Siracuaretiro que nos escuchen, o de Singacuaretiro, o como dice el TK, ¿cómo dices tú? Siracuaretiro. Singacuaretiro, O de Tingambato. o de Tingambato, pónganlo en los comentarios. Güey. No mames, pues ahí fue la ceremonia del Pueblo Nuevo, del Fuego Nuevo, por Sí, eso no, me fue estaba nomás. sonando. O sea, Que de dije, hecho es el 1 de febrero. Ajá. Apenas sí, fue. mi mamá fue. Ajá, justamente porque está entre Uruapan y Tzintzuntzán. Sí. Ahí porque dije, ¿por qué me suena tanto Tingambato? Ya, pues mi mamá fue allá. Y hay una zona arqueológica y en la zona arqueológica fue la ceremonia del Fuego Nuevo. Sí, eso en sí. Tingambato. Eso sí, también pueden visitar la isla de Tzintzuntzán, que tiene un Morelos, creo, ¿no? ¿Lo has visto? Sí. Está- Nunca he ido a... Michoacán lo conozco muy poco, güey. Nada es más precioso, conozco güey, Morelia precioso, güey. y mi natal Indaparapeo. Ujú. Donde Sí. el azul del cielo se confunde con el azul del agave. ¿Correctivo? ¿Qué es? Sí, la isla, Janitzio, sí, güey. Janitzio, tienes Sí, toda la razón. La isla es Janitzio. La isla Ahorita de va un Janitzio. michoacano así, güey, cargando Qué su vergüenza, R15. ¡Qué vergüenza! Sí, ¿no supone que tu familia es de allá? Mi abuelita. ¿Eres tu abuelita Heréndira? Mi abuelita Heréndira. ¿Sí se llama que Heréndira? Simón, güey. De huevos. Simón. Mira, cuando vas a Michoacán, güey, así como hay aquí la tiendita de Doña Lupe, la tienda de Juan, allá es helados Heréndira, carpintería Heréndira. Ok. Aquí miscelánea, es como, Heréndira. que aquí es Guadalupe, Lupe o Ajá, cosas así.
yo tengo que decir algo que me acabo de acordar. Cuando vivía ahí en mi bella Iztapalapa y necesitábamos comprar alcohol cuando era ley seca, íbamos a una tiendita que se llamaba La Lucerito 2. 2. Y aparte está chido porque cuando se llama Lucerito 2, intuyes que hay una Lucerito 1 por ahí. Claro, que fue Ajá. muy exitosa. Que fue muy Tuvieron exitosa. que hacer la 2. Dios mío, imagínate qué nivel de emprendimiento, ¿no? Tener 2 misceláneas, güey. No, aquí junto hay una que se llama como la miscelánea de la hija de Doña Chuy. Y enfrente está la de Doña Chuy. Entonces fue como de, yo me voy a separar, sin mi propia tendita, mamá. Es como el naranjito, güey, que está el naranjito, el hijo del naranjito y el papá de los Y papá de los naranjitos. naranjitos. Es así como, Fue verga, la casa güey. de Pepe y la casa de Toño porque se pelearon porque era la casa de Pepe y Toño. ¿En serio? Ah, chisme, chisme, chisme. ¿En serio? Órale, yo no sabía eso. Yo nunca he ido a la casa de Pepe. Estaba por Manacar. Estaba por Estaba. Manaca. Ganó, claramente ganó Toño, güey. Yo pensé que la casa de Toño le copió todo a la casa de los abuelos. Me da sentido porque los abuelos son más grandes que Toño, güey. No, güey, a ver, no, espérate, güey. Pues, güey. O sea, la casa de los abuelos existe desde mucho antes que existía la casa de Toño, La casa de güey. los abuelos es muy buena también. es Nunca rica. he ido, pero apenas vi que tiene una promoción de chilaquiles. No, es rica, güey. Es muy, muy rica, güey. Iker, ¿me dejas llevarte a una cita al festival? Al festival Pero al festival del mollete. Al festival de las molletzas, ¿no? A las molletzas del Las Samur. molletas del Summers. Güey, Güey, yo lo leí mal, güey, y le decía yo molletizas, güey. La molletiza, no, que vamos a la molletiza. Y le digo a la señorita, aquí, pues ahora que estamos en la molletiza, ¿me puede traer tal, tal, tal? Y un día me dice, la molletza. Y yo, no, güey, es la molletiza porque es el festival de los molletes. Le No digo, mames, yo también pensé que era la molletiza. No, y es molletzas porque son pizzas de molletes, güey. Pero la molletiza es un campo semántico de muchos tipos de molletes, güey. Ajá, pero el letrero del Sambor dice molletzas, el festival de las molletzas, güey. Porque son mollete pizzas. Pero no, pero el festival del mollete son molletes de chorizo, de que con alambre y Pero cosas es que me así, dijo güey. la señora, Tus famosos las molletzas. tecolotes, güey. Puta, los tecolotes, qué ricos son. Vayan Güey, al Sambor. shout out al Sanborns, güey. La neta me gusta mucho. Sí, Ahí voy a sí. desayunar con mi papá a hablar Ay, qué bueno. cosas de señores. Sí, o sea, Molletes sí, y sí vi mollezas. Sí, güey. Una vez el pinche Paquideus, güey, y Ramón Villa me llevaron con engaños, güey. A hacerle publicidad gratis al Summers, güey. No, Me voy a con contar eso porque ya engaños. acabó el podcast, güey. Entonces, hace cuenta que me dijeron, pues era el juego de la NFL, güey. Y el año pasado me dicen, como, ¿qué pedo, güey? ¿Quieres Vamos al venir bar a...? del Sanborns. Tenemos una activación en el Sanborns. ¿Quieres venir a Ajá. pistear gratis y a comer gratis? Y dije, pues claro, güey, ¿no? O sea, me encantaría. Llego, güey, y resulta que me ponen enfrente de una cámara, güey, a hacer stream para hablar sobre el juego, güey, y promocionar las molletas, bueno, ajá, o sea, lo que vendían, güey, ¿no? Entonces, así como de, no, pues la verdad es que Kaepernick es un gran jugador, y sabes que es muy grande, el nuevo taco de suadero de... Del Sambor. Hijo de su puta madre. Aparte no podíamos tomar pues porque estábamos en vivo, Pues güey. claro. Entonces, puto que me eché una chela y ya, güey. Yo estaba bien enojado, güey. Y le dije, aparte, Ramón invitó a Paquito y le pagó poquito y Paquito me invitó a mí y no me pagaron a mí, güey. O sea, me llevaron Cámara. con engaños los... Paquito pagó poco. le pagaron poquito. Paquito pagó poquito. Con Pero las bueno, ¿qué piensas de purépechas. los purépechas, amigo? Mira, yo tenía un dato último, que las pirámides, porque hay muchas pirámides también, pero no son las mismas, güey. O sea, son muy diferentes porque se llaman Usualmente cuando están en otros... yácatas. Cuando están en otros lados son distintos. Son distintas. Sí. Entonces no son pirámides, son Y tampoco son yácatas. pirámides, son basamentos piramidales. Bueno, a estos les decían ellos las yácatas, que eran semicirculares, tópate eso, ni siquiera el círculo completo. Eran semicirculares con base rectangular y únicas en toda Mesoamérica. Bueno, si son base rectangular, puede ser un basamento piramidal. Un basamento Cuadrangular. semicircular. ¿Cuadrangular? Ustedes que son matemáticos, díganos qué es. Ustedes que son purépechas, ¿cómo Ustedes se que dicen? son irechas. Ajá. Exacto. ¿Qué hubieras preferido, mi estimado Iker? ¿Ser Tlatuani del Imperio Mexica o ser Irecha del Imperio No, irecha Purépecha? de los purépechas, la ¿Sí? neta. Se veía que sí la traían, la neta. ¿Sí? ¿Sí la cargaban? Sí, sí la cargaban, yo creo que sí. Nadie se le comparaba. Y quién sabe qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles, quién hubiera salido victorioso, si los aztecas o los tarascos. Yo creo que se hubiera conformado, o sea, que se hubieran asentado como un pueblo ya en específico. O sea, si nos ponemos así como, no sé, Francia, España. Sí. ¿No? O sea, justamente uno es más grande que el otro, conviven, no se pueden conquistar. O no, más bien como España, Portugal. Ujú, ¿No? ándale. Más o menos, Sí, algo sí. así. Porque sí, o sea, en ese entonces no existían tantos imperios, o sea, nada más existían dos, que era el Imperio Purépecha, el Imperio Mexica, que a ver, tampoco lo podemos denominar en sí imperio, y los demás eran pequeños reinos o señoríos, ¿no? Que era, bueno, excluyendo la República de Tlaxcala. Sí, claro. ¿No? Que ese sí era una república. Pero de ahí en fuera, pues los demás eran señoríos o reinos, que el nombre correcto es señorío, y pues ya. Bueno, también estaba el Imperio Mixteco,
También estaban los mixtecas, que también conformaron una especie de imperio con la unión de sus pueblos. Y los mijes, ¿no? Y los mijes. Y los mijes, que también eran chidos. Sí. Ya pues dicen, Ay, los mayas, ¿qué tal? ¿Qué me dices de los mayas, quiché? esos se conformaron un imperio después. Sí, Ojo. poco más. Un poquito más para allá. Un poquito más para allá. Yo sí hubiera querido ser Tlatoani, la neta. Siento que suena más verga Tlatoani que Irecha o Calzoncin. No, un calzón sin está Un bueno. calzoncin. Es una calzón, güey. Está bueno, te pones un chón en la cabeza y eres el calzón sin Max. Como esa caricatura, ¿no? Que era el que era de un güey que era un superhéroe, pero que estaba en calzones. Sí, ¿cómo se llama? Captain Underpants. Captain Underpants. Que vendían en Scholastic. Ajá, el que antes Captain Underpants era Irecha. Sí, era Irecha. ¿Ustedes qué hubieran preferido? Sí. ¿Molletitza o molletzas? Sí, la molletiza o las molletzas del Samos. Mira, yo, así como dato final para terminar este capítulo, hay un mural padrísimo que me gustaría que todos vieran. Lo voy a poner aquí, pero si tienen chance, por favor, vayan a Michoacán a verlo. Está en la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, que está en Pátzcuaro. Y es un mural que se llama La Historia de Michoacán, que fue de Juan O'Gorman, güey, aparte. Ok, bien. Que lo hizo en el 41, como 41, 42 más o menos, que es una de las obras murales más impresionantes del estado de Michoacán. Es un pinche mural de 14 metros increíble que, pues, habla así como el de Tlaxcala, pero habla justo de la historia de los purépechas, ¿no? La creación del mundo según los purépechas, después como la vida del imperio purépecha, la llegada de los españoles y la época colonial y personajes históricos, porque al final pone a Vasco de Quiroga. Ok. Y de hecho también Juan O'Gorman se pinta en el mural y demás. Entonces está muy padre, muy, muy padre. Lo vieron aquí en Historia para Tontos Podcast en video y si no, vayan también, por favor, a Pátzcuaro, ya sea en Muertos, que se pone increíble. La Ahora deja. que va a ser hay un tianguis increíble en Semana Santa, que también vayan. Y si no, pues también vayan, si van a algo a Pátzcuaro, pues vayan a la Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra para ver este bonito mural. Y sin más, la recomendación de la semana casi nunca lo decimos. Vayan a Indaparapeo. Vayan a Indaparapeo. Donde el azul del cielo se confunde con el azul del agave. Eso me lo acabo de inventar, pero está chido. Pero está bueno, ¿si hay agaves ahí? Sí, güey, es una mezcalera. Nice. Es una mezcalera de Michoacán. Y ahí hacemos clase 33 Conquista. Ah, Cubas. Por eso he ido. Cubas. Y No, me pues puse sí. una pedota la vez que voy. Güey, ¿sabes qué hace mucho no hacemos, güey? Beber en público. Beber en público, hace mucho no lo hago. Usualmente lo hago en privado. Pero la fonda, el menú de la fonda, ¿te acuerdas que teníamos El menú fonda? de la fonda, sí, es El cierto. menú de la fonda, güey. A ver, en el capítulo de los purépechas, ¿cuál es? A ver, como hace calor, güey, agua de limón. Puta, agüita de limón. Pero del agua de limón donde muelen el Con limón. cáscara. Con cáscara. Con cáscara. Ajá. Sí, de la que es así lechosa. Sí, sí. Ok. Agua de limón con cáscara. Ujú. Ese es el agua. ¿La sopa? La sopa tiene que ser algo con pescado, ¿no? Una sopita de pescado de ¿Por qué, Pátzcuaro. güey? Pues estamos hablando de los purépechas. Pero, güey, ¿qué fonda te da una sopa de pescado, güey? Ninguna, la güey. de historia para todos. No, tiene que ser algo realista, cabrón. Bueno, no mames. sopita de... ¿Consomé de pollo? Sopita de fideos con pollo. No, la sopa de fideos lleva jamón, güey. Bueno, caldito de pollo. Caldo de verduras pollo. con pollo. Con verduras. Con verduras. Ok. ¿De plato fuerte? Unas corundas. No las he probado, pero está bien. Unas corundas, unos uchepos. ¿Quién me dijo que estaban culeras las corundas? Alguien me dijo. No, güey, ese es un idiota, güey. No le hagas caso, güey. Ya. Algún idiota te lo dijo, güey, pero quién sabe qué fue. Y de postre, Y de postre, una gelatina, güey. Gelatina de mosaico. no, ya se acabó el pendejo capítulo aquí, ya me voy. Qué insulto, güey. Güey, a mí sí me gusta la gelatina de mosaico, güey. Yo estoy afiliado a un grupo en Facebook que se llama Sociedad Civil en contra de la gelatina de mosaico. Güey, ustedes no le saben o no tuvieron una abuela que cocinara, güey, la neta. ¿Sabes la dificultad que es hacer una gelatina de mosaico, güey? Tienes que hacer muchas gelatinas y cortarlas y ponerlas y hacer otra gelatina. Sí, pero sabe mejor la gelatina sola, güey. ¿Qué No, tienes que andar porque- poniendo leche y mamadas? Güey, pues esa leche y mamadas es Carnation y lechera, güey. mamadas. Sabe rico, güey. O sea, si me dijeras como esa madre blanca es anís, ok. Guac- Sí, guácala, calísima, güey. Y a algunos de ustedes les gusta el anís, güey. ¿Qué pedo? Váyanse a checar la próstata, El güey. anís Han de es- tener algo muy malo Sí, por ahí. ahí la ya se, neta, güey. ya se les apestó el fundillo. Sí, güey, no. güey. Por eso necesitan tanto anís, güey. Sí, por eso necesitan el anís, porque su anís no Porque funciona. su anís no funciona, exactamente. Ya. Mira, puede ser un ate de frutas o unos chongos zamoranos que sí son de Michoacán.
No, güey, ate, güey. No me gustan los chongos zamoranos. Sí, a mí güey. tampoco. ¿Qué habíamos dicho? Que era los chongos y el otro, la capirotada, ¿no? Los dos peores postres de México. Los chongos zamoranos y la capirotada. Sí, Lo ¿qué siento, pedo abuelita, con lo el siento. Frodi que vende helado de chongo zamorano, güey? Sé Güey, que ¿de ese dónde- güey es de Michoacán, ¿De dónde son güey. las tortas de gelatina, güey? Aquí, güey, qué asco. Ok. No, neta, güey, son muy famosas las tortas de gelatina. Tortas de gelatina, güey. De gelatina, ¿de dónde son? De Guadalajara, ¿no? ¿O ¿de dónde chingados son? Las tortas de gelatina son un postre callejero muy curioso que se volvió popular en la Ciudad de México. Nah, cállate a la verga. No me extraña, güey. Pues Todo lo ponemos aquí en... Tienes toda la razón. En torta, güey. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la torta más rara que has probado, güey? La torta? Una torta de piña. O sea, era un bolillo con piña, pero tenía... O sea, digamos que era como hawaiana, pero no tenía nada de carne. Nada más era como piña con mostaza y ¿Con mayonesa. mostaza? Con mostaza. Qué O sea, era todo asco, una torta, güey. pero nada más piña, güey. Sí, güey. No, o sea, no mames, estaba qué buena, pedo. pero lo probé. No lo probé, pero estaba muy buena. Ok. La guajolota es la ganadora. Una ¿Una torta de chilaquiles? Uy, no mames. Me ¿Una torta mama, de güey. chilaquiles? Me mama. Puta. Yo creo que la torta más rara que he probado es la torta de enchiladas, güey. Ahí en la prepa 5. Muy buena. Sí, estaban interesantes. El muerto de hambre en el CCH. El muerto de hambre en el CCH. Sí, cierto, güey. Buenísimo. Güey, me acuerdo cuando íbamos al CCH, el muerto de hambre se me hacía tan caro, güey, porque costaba 80 pesos. Y era así como, güey. Pero con 80 baros comían como 6 personas. ¿no? Güey, es que, la promo de sincronizadas, güey, costaba 10 varos, güey. 10 varos. 10 varos la promo de sincronizadas y te pedías una Lady Gaga, que era una gringa con chorizo. Una Lady Gaga, creo, Una con Lady Gaga, chorizo. así lo ponían la Lady Gaga, la gringa con chorizo. Te costaba 20 pesos, güey. 20 pesos. Te voy a desbloquear un recuerdo. Mi amistad. ¿Cómo está mi amistad? No mames, que en paz descanse mi amistad. ¿Ya se murió? No, güey. Ay, desde hace un chingo, güey. ¿Cómo crees, güey? Ya tiene como 10 años que se ¿Neta? murió ese cabrón, Yo güey, te ya. juro que hace poco lo vi en un coche, güey. Yo dije, ese güey lo conozco de algún lado. No, Venía manejando y güey. dije, ese güey es mi amistad. No, güey. Pero no, se perdió mi amistad. Pues bueno, este capítulo Güey, es dedicado pon- a mi amistad. Un capítulo dedicado a mi amistad. Güey, deberías de ponerlo, a ver si lo encuentras, güey. ¿Tú crees? Güey, Bueno, yo- si sí, encuentro güey. una foto de mi amistad, vamos a tener Mi un amistad, minuto sí, de sí. silencio. Sí, güey. Por el que nos Voy a vendía la buscar comida una en el foto de mi CCH, sí. amistad. Pero ponle una musiquita así de triste de Isbina. El violín más chiquito del mundo de Bob Ajá, Esponja, sí. güey. Va. Sí, güey, mi amistad. A ver si es CH Sur, a ver si aparece. Güey, estoy seguro que debe de aparecer. Yo tengo güey. una imagen en uno de mis iPods que sale mi amistad como en un cosmos hacia atrás y dice, todo se resuelve en ¿qué vas a querer? A ver, para aquellas personas que no saben quién era mi amistad era un señor que estaba en la Café 3 o en la Café 4, una de esos dos, que Café 4. le decían mi amistad porque llegabas y te decía, ¿qué va a querer mi amistad? ¿Qué le sirvo mi amistad? ¿Qué le pido mi amistad? Ya está su orden mi amistad. Dice, no tengo Coca Cero mi amistad, pero tengo Coca Light mi amistad. O sea, todas las frases era mi amistad. Sí, sí. Y Era como un Pokémon que se llamaba Mi Amistad. Era un Pokémon del Y terminaba CCH. todas sus frases con mi amistad. Sí, mi amistad. Así que bueno, pues que en paz descanse mi amistad. Yo me acuerdo mucho de cuando justamente salió la noticia de que mi amistad se había depepenado. Chale, Y sí fue Ni como modo, ni modo. Habrá continuado su legado. su legado en su casa. Ahí Así te va llegaba a su otro, casa y te- dame un beso, mi amistad. Te voy Su esposa le decía, a... "¿Qué pedo, señor?". ¿Cómo se llama? Te voy a desbloquear otro recuerdo. A ver. Los cholos de la papelería, güey. Alguien preguntó apenas y dijo, oigan, yo soy de Chile, por favor explíquenme qué son los porros. Ok, los porros es un papelito en el cual le pones unas sustancias La lechuga naturales. del diablo. La lechuga del diablo. No, pero los porros, o sea, los porros del CCH, güey. Los porros del CCH eran unos pendejos. Si alguno de ustedes era porro, Sí, ojalá... ojalá te peste el fundillo anís. Ojalá, ajá, exactamente. Ojalá tengas cáncer de... No, cáncer no. Ojalá tengas un mal de próstata. Simón. Sí, si ustedes eran porros. Yo conozco muchos O sea, exporros. viene güey. de porras, que es, digamos, son las personas que son igual corpulentas inmensas, que a mi parecer no pudieron entrar al equipo de americano y se conformaron con ser nada más las porras del equipo de americano, pero usualmente en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es nuestra alma mater, pues muchos de esos porros ya son grupos pagados por algunos intereses ajá. para hacer destrozos, ir a marchas, romper cosas. Los porros surgieron como grupos de choque, Sí. por ahí de los 50s y los 60s para poder mantener controlados a las actividades estudiantiles, sobre todo estudiantes que iban en contra del gobierno. Entonces se le pagaban a estos grupos de choque, que se les denominaba porros, porque eran estudiantes de las mismas facultades, tanto del Politécnico Nacional como de la Autónoma de México.
Y bueno, pues estos güeyes trascendieron a raíz de la historia. Ahorita ya no tienen nada de poder, solamente son unos bullies que no tienen absolutamente nada que hacer y que se encuentran de repente en las preparatorias o en otras preparatorias públicas de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, esos eran los porros y pues nada más eran güeyes que nada caberientos, desquacerados, que no hacían absolutamente nada y se sentían muy chidos pues porque eran pandillas. Sí, porque... ¿No? Pero pues si te identificaban en el CCH, bueno, en la UNAM o en el Politécnico como porro, te expulsaban de manera inmediata. Y ya era bien cagado porque los líderes porriles eran dones de 60 años, de 50, 60 años, pedófilos que se ligaban a las morritas de las prepas y decían Y traficaban la droga en las y universidades. traficaban la droga en la universidad, ¿no? Entonces, si ustedes son porros, chinguen a su madre. La neta. No, hay varios que nos comentaron, ay, sí, yo era porro. Pues chinga tu madre, tú, güey. güey. Pendejo. Eso güey. te pasa. Ojalá, Sí, qué bueno que ojalá. ya recapacitaste, tienes que pagar tu deuda Exactamente. con la universidad. Así te ve y dona 1,000 pesos ahí a las cajas. Paga la inscripción que no hiciste durante todo este tiempo. Exacto. Pero bueno, amigos, los queremos mucho. Suscríbanse, por favor. Vamos que volamos para los 100,000. Si ustedes quieren la Segunda Guerra Mundial, estamos ya a Así 20,000 estamos. seguidores. Así es, así es. Entonces, pues próximamente viene eso. Si usted se suscribe, los queremos mucho. No hay purépecha si no hay historia, y no hay historia si no hay un. En purépecha. ¿Cómo se dice adiós en purépecha? Adiós en purépecha se dice... Está más fácil adiós, güey. ¡Adiós! Güey, espérate. Yo sí quiero saber cómo es. Cuchari era chicua. Aquí Cuchari. dice ni para allá, Ni para acá. ¡Adiós! ni para allá. O cuti. ¿O cuti? O escari Ginconi, sesi ¿no? nintaka, que significa que te vaya bien. Que te vaya bien, Ginconi. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Goodbye. Adiós.